Shalom, bienvenidos a esta clase de Lilmod en español. ¿Me escuchan bien? Pueden levantar el pulgar. Sí, Rabino, se escucha bien. Muchas gracias. Yofi. Bueno, qué título, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por la paz desde la diáspora? Qué pregunta. Quiero que empecemos con una idea de Parashat Shavua y a partir de ahí empezar a desarrollar juntos una respuesta a esta pregunta. En nuestra parashá, Hayé Sará, la vida de Sará, lo primero que me encuentro es con la muerte de Sará. Es interesante, ¿no? La parashá se llama La vida de Sará y lo que me encuentro es con su muerte. ¿Por qué nuestros sabios deciden llamar a esta parashá entonces la vida de Sará y no la muerte de Sará? Pregunta. Una idea parecida también encontramos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nosotros tenemos 2 días. El primer día es el día que está escrito en la Torá, el primero del mes de Tishrei. Y el segundo día es un agregado que hacen nuestros sabios, que tiene que ver con cómo informaban del nuevo mes. Y nosotros leemos en el primer día, el día que está escrito en la Torá, acerca del nacimiento de Yitzhak. Y el segundo día nosotros leemos acerca de la atadura de Yitzhak o el sacrificio de Yitzhak. Cuando nos fijamos un poco en los libros, nosotros vemos que el sacrificio de Yitzhak es algo sumamente básico en Rosh Hashanah. Tiene varios motivos. Un motivo es que nosotros pedimos que así como Abraham Avinu tuvo que controlar su piedad para traer a su hijo Yitzhak a sacrificar, de la misma forma nosotros pedimos a Hashem que él tenga control sobre su enojo y no nos dé un año que no sea bueno. También vamos al sacrificio de Yitzhak, que cuando Hashem frena a Abraham vino de no sacrificar a su hijo Yitzhak, entonces de repente ven un ail, un ciervo, entre los arbustos de alrededor, que está enganchado en su cuerno, y ese es el cuerno del shofar, es el shofar que nosotros tocamos en Rosh Hashanah. Y hay otras similitudes entre el sacrificio de Yitzhak y eh, Rosh Hashanah. Ahora, fíjense qué interesante. El primer día de Rosh Hashanah es el día de la Torah. El segundo día es el día agregado por nuestros sabios. Y nosotros, ¿qué encontramos? Que en la lectura del primer día, en vez de leer lo que aparentemente es lo más importante, que es el sacrificio de Yitzhak, lo que leemos es acerca de el nacimiento de Yitzhak. Y en el segundo día, que es un poco menos importante, es un agregado, leemos acerca de lo más importante, el acontecimiento más importante, que es el sacrificio de Yitzhak. Entonces no se entiende por qué el cambio en el orden. Vamos a responder. En nuestra parashá, Hayé Sará, la vida de Sará, la parashá empieza hablándonos que Sará falleció, pero sigue diciéndonos que Yitzhak se encontró con Rivka y se casaron y empezaron a construir el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que Sará, en el plano de lo individual, ya no está con nosotros. Pero en el plano de lo colectivo,
sí está con nosotros, porque está viva. ¿Viva cómo? Viva a través de su hijo Yitzhak, que construye un hogar, que ese hogar va a continuar el mensaje de Sará en el mundo. De la misma forma ocurre con los días de Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah nosotros leemos acerca del nacimiento de Yitzhak. Y el segundo día nosotros leemos acerca de su sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos santificar la vida, su nacimiento, ponerlo en el día más importante antes que su fallecimiento, antes que su muerte. El judaísmo santifica la vida. El judaísmo se fija como un pueblo, un mensaje, un legado, cómo lo llevamos para adelante. No es quedarnos en el atrás, no es quedarnos viviendo en el dolor, sino que es tomarlo y de ahí construir. En hebreo es muy interesante, porque la palabra adelante, kadima, tiene en su raíz la palabra kedem o kodem, que significa lo anterior. El judaísmo todo el tiempo está tomando el pasado para transformarlo en futuro. Tomamos el pasado para construir el futuro. Santificamos la vida sin, jalila, despreciar la muerte, pero santificamos la vida por sobre todas las cosas. Ese es nuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer desde la diáspora por la situación en del pueblo de Israel, en la tierra de Israel? Yo creo que la respuesta es la misma en la diáspora como acá, en Israel. Nosotros queremos construir y queremos dar vida. Ahora, vámonos así. Cada persona tiene tres ejes con los cuales se conecta. Un eje es la relación de la persona con Dios. Otro eje es la relación de la persona con su prójimo. Y otro eje es la relación de la persona consigo misma. Ahora, el pueblo judío, si queremos explicar lógicamente por qué estamos en la tierra, no sé si vamos a encontrar una respuesta. Porque nuestro pueblo es un pueblo que fue, ante toda estadística, ante toda lógica, el hecho que un pueblo que durante 2000 años no estuvo en su tierra, vuelva a ella, un pueblo que durante 2000 años fue asesinado, maltratado, pogroms, sin fin, hasta que llegamos a lo máximo del holocausto y seguimos acá, no es algo lógico. El pueblo de Israel va más allá de la lógica humana. El pueblo de Israel va según una lógica divina. ¿Saben ustedes que hay en Jerusalén, en la ciudad vieja, hay una plaza? En la plaza hay inscripto un pasuk, un versículo. El versículo dice: ya se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén con sus bastones en las manos de las edades avanzadas y niños y niñas jugando en ellas, en las calles de Jerusalén. Y uno cuando ve el versículo y piensa cuándo fue escrito, fue dicho por el profeta en la época de la destrucción del primer templo. El profeta ve
a su alrededor, destrucción, muerte. Ve que el pueblo de Israel va a salir una diáspora, primer diáspora corta de 70 años, y larga de 1000 años. Y el profeta dice, ya se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Y no solamente eso, también niños y niñas jugando. Y el profeta profetizó, nos profetizó a nosotros. El profeta hace 2500 años atrás nos vio a nosotros. Y vio que el pueblo de Israel, de lo peor, de la diáspora, de la destrucción, va a salir y se va a construir. Y los ancianos se sentarán en las calles de Jerusalén. Y los niños jugarán en ella. Decir una frase así en Auschwitz no es fácil. Hace falta tener una claridad espiritual muy grande que solamente un profeta puede tener. Y esto pasó. El pueblo judío retornó a su tierra. Frente a toda lógica, contra todo pensamiento humano, solamente con la fuerza de la fe, el pueblo judío volvió a su tierra. Entonces tenemos que entender, así como es un milagro que estemos en la tierra de Israel hoy en día, ese milagro nosotros lo podemos fortalecer a través de nuestras acciones. Y nuestras acciones tienen 3 ejes, de los cuales empecé a hablar antes. Yo podría venir y decir, bueno, ¿qué podemos hacer de la diáspora por la tierra de Israel ahora? Entonces, hay cosas prácticas y técnicas que hacen falta. Y está bien hacerlas, es muy correcto. Y ahora voy a decir, pero no tenemos que olvidarnos que tenemos una responsabilidad espiritual, cada uno de nosotros, tanto en la diáspora como en la tierra de Israel. A nivel físico-material, ¿qué puedo hacer? Puedo venir a Israel y voluntarizarme. Vi programas ya que sacaron para venir a voluntarizarse a Israel. ¿Sí? Hay como 300.000 hombres que dejaron sus lugares de trabajo. Están como reservistas en el ejército. Alguien tiene que ocupar esos lugares. Muy bien, es una opción. Hay quienes donan dinero a lugares en Israel que compran cosas para los soldados, cosas que los alegran y que les hacen bien. Hay mucha gente que tuvo que dejar sus hogares, mucha gente que perdió todo, y esas donaciones ayudan a que esta gente pueda pasar un momento un poco mejor dentro de toda la dificultad. Y es una opción física, técnica, material, y está muy bien. Y el hecho de hacer nos llena. Y también tenemos una opción que es espiritual. Y esa opción espiritual tiene que ver con estos 3 ejes que yo decía antes. Primero, mi relación con Dios. Nosotros sabemos que cada mitzvah que hacemos, cada acto de bien que hacemos, son méritos espirituales para el pueblo de Israel. Y esos méritos ayudan, y ayudan mucho. Entonces uno puede agarrar y decir, ok, bueno, yo voy a partir de ahora, tomar una mitzvah que hasta este momento no hacía, y la voy a empezar a cumplir. Por ejemplo, puede ser una mitzvah que sea más fácil, un poco más difícil, pero decir, yo voy a hacer un cambio en mi vida, voy a agregar algo bueno para el pueblo de Israel. Escuché una historia esta semana, sumamente interesante, me acabo de acordar ahora de ella, la comparto con ustedes. Saben que el Hamas tenía trabajando dentro de los kibutzim espías durante años, años y años y años. Que la gente de los kibutzim alrededor de la franja de Gaza les daba trabajo a la gente de NASA pensando que esto iba a traer paz y que iban a estar bien. Y
Estos desgraciados juntaban información y cuando llegaron a hacer este gran pogrom, sabían cuántas personas había en cada lugar, sabían exactamente a dónde ir, tenían los mapas, tenían toda la información que necesitaban. Había una pareja en uno de los kibutzim que empezó a acercarse al judaísmo. Empezaron a cumplir de a poco Torah y Mitzvot. Y por cuanto que el kibutz donde estaban no era un lugar que podían respetar Shabbat, porque no había un ambiente, entonces generalmente se iban. Todos los Shabbatot se iban a respetar Shabbat a la casa de un familiar, Cuando llega Simchat Torah, la mujer está embarazada, deciden que se quedan que van a pasar ese Shabbat en el kibutz. Invitan a unos amigos a que vengan a estar con ellos. Y a las 6:30, cuando empiezan a sonar las alarmas, ellos entienden que acá pasa algo más grave de lo normal. Se esconden en el mamad y entienden que los terroristas estuvieron en la casa de al lado, la de ellos, del lado derecho, y a la casa de al lado de ellos, del lado izquierdo. O sea, los saltearon, ellos se salvaron, los saltearon. Ahora, de las investigaciones que hizo el ejército, llegaron a la conclusión de que el espía que había dentro del kibutz, este trabajador de ASA que dijo exactamente lo que había en cada lugar, había escrito en el papel, en el mapa, en esta casa saltéenla, porque no están los Shabbatot. Viernes y sábado no están, saltéenla. Y así se salvaron. Así se salvaron. Ahora vuelvo. ¿Qué mitzvah puedo hacer? ¿Qué mitzvah puedo hacer? Puedo encender las velas de Shabbat, puedo hacer Kiddush de Shabbat, puedo ponerme tefilín, puedo ir al Beit Knesset, puedo decir Teilín. Hay un proyecto acá en Israel, no sé si ya les llegó a ustedes también, que cada persona toma el nombre de un soldado y reza por él. El soldado está en Gaza por mí y yo estoy acá rezando por él. Wow. Es filá, rezar, acercarme a Shem, acercarme a Dios y conectarlo con la guerra. Otro pensamiento tiene que ver con las mitzvot entre el hombre y el prójimo. Saben ustedes que es muy fácil hablar de la paz en Medio Oriente. Creo que la mayoría de las personas en el mundo ya saben hablar de ella, tienen una opinión formada, no importa si es buena o no, si es correcto o no. Ahora, es muy fácil hablar de la paz de los lugares lejanos, porque no me tocan, ¿no? Es como que me pregunten a mí si tengo algún problema no sé, con los chinos. No, no tengo ningún problema con los chinos porque no conozco a ninguno. Entonces, ¿por qué voy a tener problema con los chinos? Entonces, quizás, cuando hablamos del hombre y del prójimo, el segundo eje, entonces empezamos a ver un poco a nuestro alrededor. Empezamos a ver un poco cómo es nuestra relación, nuestra paz, nuestra armonía con las personas que tenemos alrededor. ¿Puedo conceder en algo para tener una armonía mayor en mi hogar, por ejemplo, entre marido y mujer? ¿Puedo dejar de lado un poco mi ego para tener una armonía mayor en mi hogar? ¿Puedo dejar de lado algún dolor que tengo para que la relación con familiares, que ahora estamos un poco alejados, sea un poco mejor? Hablar de la paz en Medio Oriente es fácil. Ahora, traer esa paz a nuestra vida
es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque es algo que tengo cerca. Y lo que tengo cerca me cuesta más. Nuestros sabios dicen que, dice Rabbi Akiva, la mitzvah principal de toda la Torah es Be'avtal le'oreja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, es una pregunta que me gusta hacerle siempre a los novios, ¿no? Todos los meses, gracias a Dios, estoy bajo la jupá, casando a alguna pareja. Ahora me llamaron hoy, una pareja que decidió casarse dentro de 2 semanas, cosa que no es fácil tomar una decisión así en estas épocas. Y me gusta preguntar a las parejas, ¿por qué necesito una mitzvah de amar al prójimo como a ti mismo? ¿No es algo natural? La pareja antes de casarse, obviamente tiene un amor muy grande. Entonces, ¿por qué necesito una mitzvah? La mitzvah es una orden. Y la respuesta es que la mitzvah viene en el caso que las cosas no me vienen, el sentimiento no me viene en forma natural. Cuando amo en forma natural, entonces no necesito la mitzvah. Pero cuando no amo en forma natural, porque hubieron problemas, discusiones, alejamientos, peleas y no sé qué, entonces ahí es donde me cuesta. Beaftar la rasca camoja es la regla general de la Torah. Y digo, ok, queremos hacer por la paz en Israel. Un eje, nuestra relación con Dios. En qué podemos aumentar, en qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Segundo eje, la relación con mi prójimo. Si es entre marido y mujer, si es con nuestros hijos, si es con familia. Como toda esta situación de guerra nos hace ver la realidad de una forma distinta. ¿Sí? Tengo unos vecinos que, vamos a decir que a veces se escucha que una de las partes sube un poco la voz. No sé si pasa por el barrio de ustedes. La mujer grita un poco. Y a veces es al marido. Y ahora el marido está de reservista en el ejército. Ayer estuvo en la Franja de Gaza. Y yo digo, todas las discusiones que tuvieron hasta ahora pasan a ser irrelevantes en un momento así. El deseo de ella es que vuelva pronto, sano, que siga haciendo todo lo mismo que me hacía enojar, que vuelva. Es verdad. Son situaciones que nos devuelven un poco las proporciones en la vida. Podemos tomar de esta situación algo para volver y tener una armonía en nuestro hogar, para tener una vida más agradable con las personas que tenemos alrededor. ¿Qué piensan? La armonía en el hogar no es algo que aumenta los méritos del pueblo de Israel. Nuestros sabios dicen que el nombre de Dios, la Torá dice, el nombre de Dios es borrado para traer armonía entre hombre y mujer. La mitzvah de Sotá. Entonces los invito a todos a pensar nuestra vida un poco más en proporción y ver, perdón, es el cambio de verano a invierno, y ver de qué forma puedo hacer, qué puedo tomar de acá para tener méritos al pueblo de Israel a través de la armonía en mi hogar, marido, mujer, con los hijos, familiares. Esa es la idea. Y ahora vamos al punto número 3, y es yo conmigo mismo. ¿Qué cosas puedo hacer yo por mí, para mí, que den méritos al pueblo de Israel? Cuando una persona hace algo bueno, se cuida, hace ejercicio, deja algún mal hábito que tiene, es un cambio hacia algo positivo. Ese cambio hacia algo positivo
obviamente que aumentan los méritos para el pueblo de Israel. Querernos un poco más, aceptarnos un poco más, no estar castigándonos, es un cambio positivo para el pueblo de Israel. Una persona más contenta es una persona que da luz, y esa luz hace bien a todos, también a nivel pueblo. Quiero contarles de unos queridos amigos que cada tanto van a bases del ejército para Shabbatot y fiestas, para estar con los soldados, transmitir un poco de judaísmo, enseñar, compartir. Y esta familia, con 8 de sus 10 hijos, tuvieron la mejor idea de ir justamente a una base al lado de la franja de Gaza. ¿Cuándo? En Simchat Torah. A las 6:30 de la mañana escucharon las sirenas, fueron al refugio. La mujer es ajot, ¿cómo se dice en español? Enfermera. Gracias. Enfermera, es enfermera. Escuchó que hay un soldado herido, salió del refugio a atender al soldado. Disparos de aquí para allá, bombas de aquí para allá. Ella salió a atenderlo. Cuando yo lo fue a atender, vio que un soldado se le acercó. Y dijo, uy, qué bueno, alguien que me viene a ayudar. Y al final resultó que no era un soldado, sino que era un terrorista del Hamas, con ropa del ejército de Israel. Le disparó 3 tiros. Ella, gracias a Dios, se salvó. Mientras ella estaba todavía, no la habían atendido, no la habían asistido, le indicaba a sus hijos y a su marido cómo ayudar a un soldado que estaba al lado de ella, bien herido, cómo hacerle para que no pierda sangre. Y yo por lo que decía antes, hay un eje que es el eje de la relación con el prójimo. Es el amor al prójimo como a mí mismo. Lo vimos en un centenar de casos de personas que dieron su vida o estuvieron dispuestas a dar su vida para salvar la vida de otro. Y son situaciones límites. Nosotros, gracias a Dios, no vivimos esas situaciones límites todos los días. Pero sí tenemos que aprender de esas situaciones límites. El hecho de, ok, ¿qué es lo que yo traigo a mi vida? Yo les decía antes que en la vida de Sará, nosotros nos encontramos con que es su muerte, pero en realidad es su vida, porque hay un mensaje que sigue hacia adelante. Hay un casamiento. Está su hijo Itzhak, que se casa, construye un hogar que va a seguir la tradición de Sará. Encontramos en Rosh Hashanah que el primer día, el día más importante, hablamos de justamente el nacimiento de Itzhak. Y el segundo día, hablamos de la muerte de Itzhak. Porque nosotros queremos santificar la vida. Y santificar la vida significa que tomo de todo el dolor, de toda la experiencia, y cómo hago un cambio en mi vida, cómo mejoro en algo, cómo tomo algo, un poquito respecto a Dios, un poquito respecto al prójimo y un poquito respecto a mí. Para crecer, para aumentar en los tan necesarios méritos que el pueblo judío necesita ahora para terminar con toda esta situación de la mejor forma posible. Cada uno que le ponga su pensamiento que es la mejor forma posible y que sea con la menor cantidad posible de fallecidos de nuestra parte. Para eso hace falta nuestros méritos.
Hace falta decir, ok, yo estoy dispuesto a hacer algo. Yo estoy dispuesto a hacer algo, no solamente en el caso extremo, sino ahora también, cada uno en la comunidad de su casa. Estoy dispuesto a hacer algo. Y entonces es transformar la vida, es tomar de la muerte y del dolor una construcción para hacer vida, para que justamente nuestra vida se convierta en algo más significativo, para que la vida del pueblo de Israel se convierta en algo más significativo. Besat Hashem, todo esto va a pasar, el dolor está claro que nos tiene que seguir acompañando, tenemos que tener la fe clara de que el pueblo judío va a ganar, está claro que es así, está escrito en todas las profecías, no hay una opción distinta. Lo importante es cómo nosotros, o qué es lo que nosotros vamos a tomar a partir de esto para seguir construyendo a futuro y para seguir construyendo en vida. Si hay preguntas, es un buen momento para hacerlas, y si no, nos vamos a despedir. Preguntas, emociones, sensaciones, deseos. No, ok. Entonces, los dejo por hoy. Que tengan buenas noches. Besoroto, bot, si Dios quiere. Buenas noticias para todos.